Y esta mañana queremos poner ante ti estas dos necesidades, el hijo de nuestra hermana Lidia, que será intervenido. Pedimos tu mano obrando en la vida de él y de el tiempo que se va a someter a la cirugía. Pedimos tu poder y tu gracia en todo lo que involucra esta situación. Y pedimos también por su alma que le des tranquilidad y esa confianza a él y también a los suyos. De igual forma te pedimos por nuestra hermana Rocía y en su análisis, en su diagnóstico de sus rodillas, y en tu gracia le vas a permitir esa cirugía o lo que venga, pues también pedimos tu misericordia para con ella. Y ahora pedimos también por nosotros, por nuestro corazón, para que tú con tu palabra, en tu gracia y en el poder de tu Santo Espíritu, sacies esas necesidades que como hijos tuyos tenemos y que como hijos tuyos nos quieres mover a santidad y a perfeccionamiento. Y te pedimos que en esa gracia que tu Espíritu nos da, traiga esas convicciones para moldear nuestra fe, nuestro corazón hacia una entrega mayor a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Antes de iniciar la lectura de Marcos 8, que es del versículo 1 al 21, serán 21 versículos que veremos en tres partes, ¿sí? Vamos a ver tres partes de este largo pasaje. Pero antes me gustaría iniciar con una pregunta que nos introduzca al tema. Las Escrituras enseñan, es una pregunta, nos enseñan las Escrituras a actuar frente a las adversidades y a las necesidades de otros. Cuando Cristo caminó entre sus discípulos, enseñó a sus discípulos a responder a las necesidades de otros. Hay una directriz clara en las Escrituras para con los discípulos y los que somos hijos de Dios ahora mediante la fe, a actuar ante las necesidades de otros. ¿Cómo debemos actuar ante las necesidades de otros? Bueno, el Señor dio una parábola que la conocemos como el buen samaritano, que la veremos al final del sermón. Y claro que Él fue muy específico y claro para enseñarnos a los que creemos en Él cómo debemos actuar ante las necesidades y adversidades de otros. Algunos, según la parábola esa, pasamos y negamos, pasamos ante las necesidades de otros y las tratamos de evitar. Otros conscientemente las ignoramos. Pero bendito Dios que hay gente que Él ha movido en sus corazones a apoyar las necesidades de otros. Ahora que viajábamos a Ciudad Juárez, a las conferencias de fieles, vimos dos accidentes fatales, dos volteaduras tremendas, y una prácticamente nos hubiese tocado en un minuto tal vez. Y no pudimos pararnos a auxiliar, pero bendito Dios que ya se había parado un trailero a empezar a mover a las personas a ver si tenían vida. Siempre Dios moverá corazones de personas en las necesidades de otros. Pero ¿cómo es que la Escritura enseña, pues, que es la voluntad de Dios para los que creemos en Él? Vamos a leer este pasaje. Le voy a pedir que me siga con su vista en la proyección, porque estoy en la Nueva Biblia de las Américas. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud,
que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos le sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas, y los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a una región llamada Dalmanuta. Bueno, vamos a ver este largo pasaje, como dije, en 3 partes. Si nosotros pudiéramos poner atención en el texto, y para comprender el significado principal del texto, tendríamos que leer una y otra vez el texto para encontrar el énfasis mismo que el párrafo nos está tratando de enseñar. Y para mí, el énfasis de este párrafo tiene que ver con la enseñanza a los discípulos, porque la palabra discípulos aparece cuando menos 4 o 5 veces y la alusión a los discípulos otras 4 o 5 veces. De hecho, así inicia el pasaje. Dice que en aquellos días, obviamente está en Decápolis, en la región gentil, donde había mucha necesidad, su fama era tanta que la multitud los seguía ya, pero no tenían que comer. Y dice precisamente el versículo 1 que Jesús llamó a sus discípulos, a sus apóstoles, a los que confiaban y estaban aprendiendo de su vida en el ministerio, y les llamó para decirles a ellos. Específicamente, el Señor está tratando con el corazón de sus discípulos, de los que creen en Él. Él tiene una enseñanza específica para ellos en cuanto a la necesidad de las personas, en cuanto a las oportunidades que ellos debían tener para servir a otros. Cristo veía aquí como una oportunidad de bendecir y de ayudar a las personas. Los discípulos veían un problema. No había qué comer y ya los había estado con ellos y con el Señor por 3 días. Si llevaban su mochilita con algo de comer, pues en 3 días, ¿cuánto puede tener una mochila para una familia o un matrimonio? Y ellos, por seguir al Señor y tratar de escuchar o ser ayudados y bendecidos por el Señor, habían estado junto a ellos 3 días. Y el Señor llama pues a sus discípulos como nos llama a nosotros. Y nos dice y nos revela algo que está en su corazón. Tengo compasión de la gente. Los discípulos debían aprender que su Señor y quien los estaba instruyendo tenía compasión por la gente. No solamente por necesidades profundas en el sentido de conflictos y cosas especiales, pero también tenía en su corazón la necesidad del pan en ellos. Él está diciéndoles: mi preocupación por ellos es total. No solamente que vinieran a traerle leprosos, paralíticos, endemoniados o algo así, sino también al escuchar la palabra, ellos, la multitud, habían quedado sin alimentos. Y normalmente tanto este texto como el pasado, que no lo prediqué, de la alimentación de los 5,000, el lugar donde se está tratando
Este milagro y el anterior, que está en Marcos 6, es un lugar desierto, donde no es posible, para nosotros es incomprensible. En cualquier esquina ves un Oxxo, ¿verdad? Te puedes parar y saciar esa necesidad, pero no era el caso así. Era un lugar desierto. Por cierto, esto tipifica, hermanos, un lugar donde Dios prueba el corazón. Así probó a Israel. En el desierto a ver qué había en su corazón, y muchas veces en la necesidad física, el corazón del creyente es probado. Así lo fue Abraham. Y Abraham descendió a Egipto cuando no había comida y le falló al Señor. Andaba comprometiendo su matrimonio por 2 ocasiones, y las 2 ocasiones donde Abraham desciende, y su falta de fe y de confianza en la provisión y de la fidelidad de Dios, él desciende moralmente también. Se fue a Egipto y ya andaba comprometiendo a su esposa. Y se fue después otra vez con la necesidad y andaba comprometiendo su matrimonio. Es decir, a veces en la necesidad física, el corazón del creyente revela lo que hay en él en relación a la confianza hacia su Señor. El Señor ya había alimentado en el Marcos capítulo 6 a 1,000 personas más, y le había sobrado en ese milagro, y esa lección acababa de pasar un tiempo atrás, y ahora se enfrenta nuevamente a la misma escena, la necesidad de una multitud y a un Cristo compasivo. Pero nosotros no debemos juzgar con superficialidad los textos de las Escrituras. En muchas ocasiones, en el propio Evangelio de Marcos, Cristo no quería ser conocido como alguien que estuviese realizando milagros. Al principio del Evangelio le juntan a la multitud saliendo de la casa de Pedro, donde sanó a su suegra, y ya lo estaba esperando una multitud. Y él les dijo a sus discípulos: vámonos, porque es necesario que predique el Evangelio en las demás regiones. O sea, no necesariamente el ministerio de Cristo estaba enfocado hacia los milagros y hacia las sanidades. Él en realidad estaba buscando el corazón de la humanidad para perdonarlos y salvarlos eternamente. Entonces, en ocasiones Cristo no se quería detener, porque obviamente si él iba a predicar y una multitud lo detenía, él no se iba a negar a bendecir a la humanidad. Dice el pastor MacArthur que en esos tiempos Cristo, no había enfermos en esas regiones. O sea, lo que Cristo vino a hacer es terminar con las enfermedades que había allí, de tanto que él bendijo a la humanidad. Pero aquí tenemos pues una multitud siguiendo al Señor por 3 días, y él enseñando a sus discípulos y diciéndoles: tengo compasión de la multitud. ¿Tú tienes compasión de los demás como tu Señor, como un discípulo? ¿Te interesan a ti las cargas de otros? Porque esta es una enseñanza para los discípulos. Los habló y les dice a ellos: mi corazón se compadece de esta multitud. Tienen 3 días, y si los regreso, 3 días que están escuchando, es posible que se desmayen, literalmente. Tengo compasión de la multitud porque hace 3 días que están junto a mí, no tienen que comer. Si los despido sin comer, a sus casas desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Cristo está revelando a sus discípulos su propio corazón. Me interesan las personas y tengo compasión de ellas, hasta en los mínimos detalles. Y sus discípulos responden lo siguiente: ¿de dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Fue la respuesta de ellos. Y tal vez sería nuestra respuesta. En el pasaje anterior, ellos lo habían previsto y le dicen: despídelos. O sea, no llegaron a los 3 días.
estaban allí escuchándolo al Señor y eran 5,000 y el Señor está discipulando, enseñando su palabra y los discípulos le dicen, Señor, ya es tarde, despídelos. Pero aquí pasan 3 días y ellos no recordaban o no habían aprendido la lección que el Señor les había dado en el capítulo 6. ¿De dónde podrá comprarse para saciar, o sea, económicamente o financieramente aquí? Y además estamos en el desierto, versículo 4. Esto nos muestra, hermanos, que es que este pasaje está unido todavía a otro párrafo que no podré tratar por el tiempo, pero nos muestra la paciencia del Señor y su compasión. Su compasión hacia el necesitado, pero la paciencia hacia sus discípulos. No los desechó el Señor. Eso es gracia, hermanos. Que el Señor no nos deseche por nuestra lentitud para aprender cómo vivir y cómo hacer la voluntad. Eso es gracia. Que Dios alimente a la humanidad, que Dios permanezca fiel ante el infiel, que Dios perdone los pecados de aquellos que ponen su fe en Cristo. Todo eso se llama gracia. Lo que nosotros disfrutamos para sostener nuestra vida es gracia. Gracia. Y el Señor todavía les va a dar una lección más adelante, pero ellos no logran ver las cosas espirituales como nosotros en ocasiones. Ya en el capítulo 7 había dado unos sermones profundos acerca de lo que emana del corazón y estorba para servir a Dios y para ser personas íntegras y fieles a Dios. Y ya les había dicho una y otra vez que respondieran a su llamado en relación a que su fe creciera, madurara, que actuaran en conformidad del carácter del Dios que los llamó. Vimos que en los capítulos anteriores está presente la fe y la fe de otros. Y aquí todavía ellos no logran ser personas maduras. Habían visto al Señor multiplicar el pan para más personas. Y le dicen pues, y él responde, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió. ¿Y qué dice? Los iba dando, ahí en la pantalla, a sus discípulos. ¿Cómo empieza el 4? Sus discípulos. ¿Y cómo finaliza el versículo 1? Sus discípulos. Está una y otra vez esa frase, sus discípulos, sus discípulos. Y entonces manda a la multitud que se recuesten y él les está mostrando a sus discípulos que él tiene una labor para ellos. Les entrega a ellos el pan para que ellos se den cuenta de la función que tienen en el ministerio del Señor de señores. ¿Qué privilegio tan grande ha perdido la iglesia de servir a su Señor? ¿Qué privilegio hemos perdido los hijos salvos por gracia de ser instrumentos y vehículos en las manos del Señor? ¿Qué privilegio han perdido nuestros labios al cerrarse y no hablar de la gran salvación que el Señor ha traído a nosotros? Y como discípulos, igual que estos discípulos, el Señor les muestra que aún así, lentos para aprender, infieles en cierta medida, faltos de fe en otra medida, aún así los quiere usar. ¿No le da esto alegría, hermano? ¿No le da esto seguridad o confianza de que aún a pesar de nuestras infidelidades, Dios nos va a tomar en cuenta para su servicio? Y les da a sus discípulos los panes y ellos empiezan a colaborar con el Señor en el ministerio de las necesidades de otros.
Los pusieron, pues, se los iba dando a sus discípulos y ellos los repartían a la gente y ellos, o sea, otra vez, quizás no dice discípulos, pero está implícito, ellos, los discípulos, finalmente fueron los que sirvieron a la multitud. ¿Cuánto se hubiera tardado el Señor si se hubiera dicho, estos infieles que no entienden nada, yo mismo voy a repartir el pan entre todos? No, en ese amor y misericordia lo sigue tomando en cuenta para el ministerio que él iba a desarrollar. Y los ponen delante de la gente y ellos sirven a la multitud. También ellos, obviamente, tenían pocos pececillos y él, al bendecirlos, orar, mandó también que los sirvieran a ellos, los discípulos. Versículo 8. Y todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Y los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Como dije, este es un párrafo, el otro que está en el centro y luego otro que está con el que finalizaremos, los podemos unir en una enseñanza. El Señor, pues, a pesar de sus discípulos y de la falta de comprensión y de la falta de fe de sus discípulos, no los desecha. Los sigue considerando en su ministerio, pero sí les está mostrando cuál es su voluntad. Tengo compasión de la gente. Y nos está llamando a tener compasión de la gente y que sirvamos y que no veamos en realidad un problema cuando nos encontramos ante una necesidad. Si tenemos una dependencia del Señor, lo menos que podríamos hacer es orar por la situación. Lo menos, y que eso es lo más. Orar, quitar nuestro egocentrismo de nuestra mente y corazón, apartar algo momentáneo, tal vez, Señor, esta situación no tengo la menor idea de cómo resolverla, ni sé, pero te pido que en tu gracia bendigas a X, ¿verdad? La necesidad que se nos presente. Bueno, el Señor acaba de manifestar su poder. No me imagino cómo, y no tengo ningún problema para entender que eso sucedió. Si los panes iban creciendo, si los pececillos, se supone que eran pececillos chicos, se iban multiplicando, eso no me da pendiente. Porque si comprendemos doctrinalmente lo que dice la Escritura acerca de Cristo, dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, Colosenses capítulo 1. Todo cuanto existe fue creado por el que andaba caminando allí entre ellos. Entonces no me causa ningún conflicto si con su propia palabra o no sabemos, Él multiplicó los panes y los peces. Un Dios fiel, ¿verdad? Servimos a un Dios fiel que tiene todo el poder y que en una dependencia de Él podremos ser instrumentos para bendecir a otros. Bueno, a raíz de este milagro, acuérdense que los pasos de los fariseos y de los saduceos ya está cerca de nuestro Señor. Las confrontaciones se están dando desde el capítulo 7 muy fuertes de estos líderes religiosos que estaban encelados por el ministerio de Cristo. Bueno, aquí los vamos a ver aparecer. Yo he titulado este sermón La respuesta de creyentes y no creyentes ante el ministerio de Cristo. ¿Cómo respondieron los no creyentes al ministerio de Cristo? Al milagro de la multiplicación de estos panes. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Y cómo responden los creyentes ante el ministerio de Cristo y su poder y sus milagros? Bueno, los no creyentes respondieron de esta forma, como sigue la escritura. Entonces salieron los fariseos, no sabemos cuánto tiempo pasó y no sabemos cómo se dieron cuenta, no señala el texto que estuvieran entre ellos los que fueron alimentados, pero lo que se dieron cuenta por lo que sigue. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando
de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Fíjense, acababa de multiplicar unos pocos panes y unos pocos peces para 4,000. Y aún así le están diciendo, danos una señal del cielo. Así actúa el no creyente, ¿verdad? Dame una señal del cielo. Las personas en las cuales hace referencia el Evangelio de Marcos, aún permítanme buscarlo en los primeros capítulos, no tiene que buscarlo, yo lo tengo aquí. Habían acusado a Jesús que expulsaba a los demonios por el espíritu de Belcebú. Ellos consideraban que los milagros entre los iguales también los podía hacer Satanás o un curandero. Y por eso le están pidiendo a Dios, no. Así como Elías y los profetas y los enviados de Dios en el Antiguo Testamento, pues Elías hizo descender fuego del cielo, ¿lo recuerda? Si tú eres un profeta y eres el profeta, pues hazle como Elías, que descienda una señal del cielo, fuego del cielo. Y confrontan al Señor y le dicen, danos una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. ¿Y qué dice enseguida? Versículo 12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Llama la atención que Marcos dice que suspiró profundamente, ¿verdad? Y podemos imaginarnos eso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un encuentro con alguien y lo hemos ofendido y nuestra necesidad es tan grande, la otra persona puede suspirar. O sea, está guardando en realidad una emoción para contenerse. ¿Sí están de acuerdo, no? Darnos una señal del cielo, no era para ellos suficiente todo lo que Cristo había hecho. La sanidad del hombre que tenía la mano seca, todo lo que el Evangelio de Marcos narra, para ellos no era suficiente. Y le piden una señal del cielo. Y el Señor se niega. Como se negó cuando Satanás lo tentó, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Marcos, tírate y sus ángeles el Señor los va a enviar para que no caigas y te dañes. Dile a esta piedra que se convierta en pan después de 40 días de ayuno. Tentaron al Señor para que usara su poder y convirtiera la piedra en pan. Y el Señor no accedió, ¿lo recuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estos hombres, como Herodes más adelante, que en el juicio de nuestro Señor lo manda a traer para ver de él un milagro. Y el Señor se niega también. Cuando las personas tienen eso en su corazón, de pedirle a Dios, dudando de él, un milagro, en realidad están afrentando su carácter, su persona. Y a veces podemos caer ahí nosotros, hermanos. Señor, hazme este milagro para que esto y para que el otro. No, Dios se relaciona con los seres humanos mediante la fe, hermano. Lo estamos memorizando, ¿sí? Que Pedro la llama mucho más preciosa que el oro, de más valor que el oro mismo. Pero el punto por el cual esta respuesta de estos incrédulos al ministerio de Cristo
al milagro de Cristo y al poder de Cristo, no tenían como base lo que Cristo estaba haciendo. El problema era su corazón. Pues ya estaban los milagros, ¿no? Y nadie pudo haber hecho milagros como nuestro Señor. Y aún así le siguen pidiendo señales, milagros. Quiero desviarme un poquito en el texto de Mateo 11, un poco atrás. Veinte. Bien, este sermón, si quieren escuchar algo profundo y contundente, lo tiene el pastor MacArthur, así titulado. Yo lo recordé y por eso lo estoy citando. Versículo 20 de Mateo 11. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Por qué? Según el texto, no se habían arrepentido. ¿Sí? Ese es el detalle que vemos en el Evangelio de Marcos. No eran en sí los milagros o las señales o el poder. El problema era que estos no creyentes, ante el ministerio de Cristo y su compasión por la humanidad, no se habían arrepentido. ¿Se acuerdan de lo que sucedió cuando se convirtió Leví? Que Cristo fue a comer a la casa y estaban los amigos de Leví, que eran iguales que él, publicanos y pecadores. Le dijeron al Señor: ey, ¿qué haces tú comiendo con los pecadores? ¿No se supone que comes con los santos como nosotros? Y el Señor les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Ese es el trasfondo de este pasaje. Ellos no creían que necesitaban un Salvador por medio de la fe. Se creían buenos en sí mismos y les chocaba el ministerio de Cristo. Y saber que es por gracia, por medio de la fe, ellos no toleraban este mensaje. Era parte, o sea, ¿yo por qué me voy a arrepentir si yo, pues soy una persona honorable? Si no os arrepentís, dijo el Señor en otro párrafo, en otro texto, todos pereceréis igualmente. Ese era el detalle aquí. El Señor había hecho milagros y no necesariamente un milagro lleva a una persona al arrepentimiento. Él empezó a reconvenir a las ciudades donde había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, son los ayes. Ay de ti, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes se hubieran hecho, en Tiro y en Sidón, lo vimos hace 2 domingos, Tiro y Sidón recibieron poco ministerio de Cristo, una pasadita como quien dice, y no se menciona más en las Escrituras. Pero Betsaida y Corazín y Capernaum habían tenido al Dios hecho hombre entre ellos, al Hijo de Dios. Residió mayormente Cristo en Capernaum y su ministerio de ahí partía para todos lugares. Y vieron los milagros que ninguna otra ciudad vio. Escucharon la voz de Dios como ningún otro pueblo lo escuchó. Y en el fondo, es más, se sintieron, yo creo, privilegiados. Somos tan buenos y somos tan honorables que pues el Hijo de Dios está aquí. Nos prefirió a nosotros y está residiendo entre nosotros. Pero el Señor dice lo siguiente: si se hubieran hecho esos milagros, se hubieran arrepentido. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón
que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? O sea, completa con toda su gente. No, yo te voy a decir lo que va a pasar. Hasta el Hades vas a descender. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor está hablando al corazón de estas personas porque no se habían arrepentido. Hay personas en las congregaciones que viven en fornicación, en adulterio y en una clase de escándalo y no se han arrepentido y creen que van seguros al cielo. Equivocados completamente. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sea quien sea mis hijos, sean mi esposa, sean los seres que tú amas, no hay arrepentimiento y cambio de vida, no hay salvación. El autoengaño satánico y malévolo en la mente de los hombres que creen que la gracia tiene esa función, están completamente equivocados. Pablo escribía a Tito diciéndole que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos carnales y mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. De tal manera que cuando estos hombres vieron los milagros de Cristo y los estaban rechazando porque se creían honorables, porque no querían arrepentirse, porque no querían al Salvador, estaban prácticamente trazando una línea sin retorno. El Señor les dijo, se quedan aquí. No realizaré un milagro entre ustedes. De hecho, la palabra en griego dice, Dios, o sea, porque Él dependía del Padre, no manifestará milagro entre ustedes. Dios no está para complacer a ningún ser humano pecador que no quiere arrepentirse en esta clase de diálogo. Y les dice a ellos, allá en el Evangelio de Marcos, con un suspiro profundo, no te voy a dar señal. 2 o 3 predicadores en los estudios exegéticos de ese pasaje afirman que ahí ya no hay punto de retorno para ellos. Que yo sepa, en el Evangelio de Marcos, solo hay una pasada por Tiro y Sidón. Ya no hay más. Hay gente que ya cruzó esa línea. Ya le vino el mensaje. Han escuchado tanto que no oirán más. Adiós a la salvación. Y esto debería poner a temblar a los discípulos. Y el Señor, pues, si regresamos al Evangelio de Marcos, les dice a estos hombres no creyentes que habían respondido de forma equivocada al ministerio de Cristo, a su compasión y a sus milagros. Dice el versículo 13, no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. En relación con la doctrina del arrepentimiento, hermanos, la Biblia es muy clara. El arrepentimiento es un don de Dios. El hombre está equivocado absolutamente cuando dice, está midiendo, no, al rato, después, unos años más, me arrepentiré. Equivocación total. El arrepentimiento es un don de Dios. La gracia salvadora y el despertar del corazón de un hombre muerto proviene absolutamente de Dios. Y el hombre debe temer bajo estas palabras. No es de que está mediando el joven aquel que cree que el cristianismo le va a quitar su goce y su vida y bueno, deje
camino más en estas cosas y tú no sabes cuándo será el tiempo y si Dios te lo permite. Para estos hombres, en estos versículos, no hay punto de retorno. Y puede ser que alguien que esté aquí y no quisiéramos que estuviera en esta situación, los dejó el Señor. Se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. ¿Se imagina la escena después del milagro? Y ahora entran otra vez los discípulos para concluir el sermón del versículo 14 al 20. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes de los que sobraron, obviamente, y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y como ellos traían en su mente este asunto de que le habían fallado al Señor, en la lección que les dio cuando alimentó a los 5,000, ahora en la confrontación con los fariseos, ellos no sabían qué. Y el Señor nuevamente emprende el viaje y ellos pues no trajeron nada de pan, pero están conmocionados. Y Jesús les dice: tengan cuidado y cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En otra parte dice de los herodianos también y de los saduceos. Él les está diciendo que sus actitudes no deben ser para nada como aquellos que acababa de confrontar, los fariseos. Y que se cuidaran de su levadura. En la Biblia la levadura es este elemento que contamina y es presentado como algo negativo, que es abrasivo y se va rápido, ¿verdad? Pero ellos no estaban escuchando. En su mente estaba lo del pan todavía. No estaban, o sea, su preocupación era tal que ¿qué está diciendo? ¿Por qué no se trajeron un pan o X? Estaban ellos conmocionados y no estaban escuchando la exhortación del Señor. Que lo que les estaba diciendo y nos está diciendo es: cuídate de tu propia justicia. Este es un elemento tan pernicioso. Y ¿saben qué? Todos nosotros, los creyentes ahora, tenemos algo de fariseo nosotros. Y de saduceo. Los saduceos ignoraban voluntariamente los milagros, las cosas sobrenaturales. Y los fariseos amaban su justicia. Y cuando tú amas tu justicia moral y personal y crees que Dios se relaciona contigo por eso, estás en realidad ofendiendo su santidad. Porque lo que Dios pide para el hombre, para recibirlo, Dios mismo se lo otorga. Te pide que seas justo y te provee la justicia de Cristo. Te pide que te relaciones con Él en santidad y te provee la santidad de Cristo. Mediante la fe, vengas a Él y te provee la fe. Nada hay en ti, por perfecto que seas, y por maduro que seas, y por santo que seas, que obligue a Dios a tener una relación de padre e hijo contigo. No es así. Nunca. Nunca es así. Nos relacionamos con Dios mediante Cristo, hermanos. Su justicia, su persona, toda la gracia que nosotros tenemos es a expensas de Cristo. Los fallos que ellos habían tenido al no entender el propósito y la compasión de Cristo, Dios no los estaba desechando a sus discípulos. No era su desempeño, por perfecto que fuera. Y esa es gracia, hermanos. Que el Señor todavía nos tenga y nos ame porque mora Cristo en nosotros. La semana pasada evaluábamos eso, ¿no? El desempeño de las personas. ¿Cómo se diría de ti si hubiese un análisis de tu vida y caminar cristiano? Y concluimos en que no es por eso, sino por aquel que todo lo ha hecho bien. ¿Verdad? Como terminó la frase del sermón pasado. Y entonces aquí, ellos todavía están turbados.
y les está diciendo, cuídate de no apreciar el evangelio de gracia que se te ha concedido. Ahí lo tienes todo. Todo lo tenemos en Cristo, hermanos. Absolutamente todo está en Él. No necesitamos una justicia personal porque Él ya nos otorgó la justicia. Claro, Dios ama la obediencia y que tú te esfuerces por servirlo y rechaces el pecado, pero nunca alcanzaremos. Ponía el ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama Gracia sin Límites, de Bryan Chapell. Lo recomiendo, pero nunca había leído yo algo así sobre la gracia. Inicia ese libro con una anécdota, no sé si es verdadera o no, de un rey excelso que tenía para allá, para Escocia, un palacio y todo ello, y tenía un hijo mayor que había estado tanto con el rey que prácticamente iba a ser el que heredara. Y adoptaron a uno chiquito, a una persona, un indigente, un niño indigente, lo adoptan. Y este niño que es adoptado, al saber que al rey en su trono le gustaban ser adornado con flores y plantas, el hijo mayor se encargaba de eso. El palacio y el trono de este rey siempre estaba con dignidad por su persona y el hijo mayor era el que lo hacía. Pero este hijo menor, al ver eso, quiso también colaborar y adornar y honrar el trono del rey. Pero no se daba cuenta que al recoger unas flores del jardín del palacio, también arrancaba maleza y él no distinguía bien. Y agarraba la maleza y flores muertas y todo, y ahí las llevaba, porque él quería colaborar para adornar el trono del rey. Y el rey le dice al hijo mayor, que era experto en esto, le dice, cuando venga el adoptado, el hijo, el otro hijo, a adornar y a poner su colaboración aquí ante mi trono, fíltralo él y agarra todo lo que él me dio. Quita toda esa maleza, incrusta lo que tú sabes y entonces presenta la ofrenda que él trae aquí para. Y así sucedía. Eso lo hace él para ilustrar la gracia de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos por él va contaminado. Entre cosas buenas y malas y el corazón lleno de orgullo, el que ministra, dice el apóstol Pedro, ministre conforme al poder que Dios da. El que habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Los que cantan o cantamos, o los que tienen dones, en ocasiones le cantan al Señor y en ocasiones su orgullo va mezclado ahí. Y traemos toda esta maleza, pero hay alguien que se encarga de quitarla y poner nuestro servicio aceptable para la adoración de nuestro Rey. Y ya saben quién es el hijo mayor, ¿verdad? Entonces, Él no desecha nuestro servicio. Y es lo que está sucediendo aquí. Por Cristo somos aceptos y Él quita aquello que contamina nuestro servicio a Él como discípulos. Ellos discutían entre sí que no tenían panes, tal vez se culpaban unos a otros, ¿verdad? Como hoy en día, ¿quién iba a traer esto? ¿Quién iba a abrir el local? ¿Quién iba a cantar? ¿Quién esto? Y estamos dejando de escuchar la voz de Dios, del Hijo que nos dice, cuídense de entender o de apreciar que en sí mismos son agradables a mí. Somos agradables por Cristo y eso debe ser claro, hermano. Por Él y nada más por Él. Cuídense de estas actitudes. Y Cristo se dio cuenta, versículo 17, dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? O sea, eso ya quedó en el pasado. ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Y qué más les dice? Tienen el corazón endurecido. Si se fijan, tanto
el párrafo anterior y el que está en el centro, en la esencia de los pasajes están los discípulos, tú y yo. Y les pregunta, ¿por qué todavía tienen el corazón endurecido? ¿No entendieron lo del primer milagro? Como el hombre temeroso que Dios lo ha sostenido toda su vida y tiene temor de que mañana no va a tener que comer. Te he cuidado toda la vida, desde que eras niño, te di padres, nunca has tenido un problema mayor de hambre, te he cuidado, te amo, te he mostrado que envié mi salvación a ti. Y ahí está el creyente temeroso y dudoso para el día de mañana. Y el Señor les dice, todavía hay dureza en su corazón, pero lo maravilloso de esto es que no, los desecha. La gracia que vemos en este pasaje es tan grande que debemos aferrarnos a ella. ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Y teniendo oídos no oyen? Esta es una cita del profeta Jeremías. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes, o sea, el evento anterior, entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? ¿Aún no entienden? Y luego, bueno, por el tiempo, la conclusión está en el otro párrafo, no lo vamos a ver hasta que el Señor nos dé vida. Pero podemos resumirlo de esta forma. Claro que al Señor le interesa nuestra madurez, hermanos. Claro que al Señor le interesa que crezcamos y seamos unos discípulos que atiendamos las necesidades de otras personas, mayormente la necesidad de salvación. Pero eso se hace en una preparación y en un caminar de fe. El Señor va usando nuestras experiencias junto a Él y va madurando nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras intenciones. Y es posible que estemos como estos discípulos que teniendo ojos no vemos y oídos y no oímos en cierta medida. Todavía algunos de nosotros podemos tener tan marcadamente las cosas de este mundo, las preocupaciones de aquí, mis cositas, mi carrito, mi casa, mi todo, yo, y yo, nada más yo. Como que no logramos entender para qué fuimos llamados como discípulos. Y la fidelidad de Dios está expresada aquí. Sí, suplió las necesidades de los que estaban 3 días con ellos. ¿Cómo no va a suplir las necesidades de los que estamos todo el tiempo con Él? Señor, lo hemos dejado todo, le dijeron sus discípulos. ¿Y qué vamos a obtener? Y el Señor les respondió, todo aquel que ha dejado casa, padre, hermano, recibirá más. Yo lo daré en su tiempo. Yo te daré lo que tú necesitas si tú me sirves. Es más, tal vez estás pasando por ese desierto simplemente para que tu fe crezca. Ese desierto por el cual pasaron las personas, los discípulos, y Él manifestando allí su gloria. Para que aprendamos de su bondad y de sus misericordias. Un versículo más, de ahí mismo, lo voy a retomar. Los discípulos, el 14, se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan, el pan de vida, el Hijo de Dios. Yo soy el pan de vida. Si estaba allí el pan de vida, lo demás era lo de menos. Se habían olvidado de llevar lo que tenían, pero lo importante era que allí estaba un pan, solo un pan, y Él se había descrito como yo soy el pan de vida.
Yo soy el que otorga vida. Yo soy el que tú necesitas. Y estando Cristo con ellos, como dije, lo demás es lo de menos. Y como dije que iba a terminar con un pasaje de Lucas, pues voy a tener que cumplir, Lucas 10:30. Ya saben que cuando uno dice ya voy a terminar, agárrense porque apenas vamos a llegar a otro. No, solo quiero dar un argumento más por la necesidad de que comprendamos como discípulos que Dios quiere usar nuestra vida. 10:30. Jesús les respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, ¿qué hizo? Pasó por otro lado del camino. Iba por una acera, vio al hombre ahí, mejor agarró la otra acera y se fue. Del mismo modo, un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, también, por allá, por la acera de enfrente. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, o sea, el asaltado, ¿y qué dice? Tuvo compasión, como el Señor, ¿verdad? Lo vimos. Tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas. Él es Cristo, es una representación del mismo. Venda sus heridas, derrama su aceite y vino sobre ellas, sobre las heridas. Y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo lleva a un mesón y lo cuida. Y al día siguiente tiene que irse, saca 2 denarios, se los da al mesonero y le dice, cuídelo. Y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Qué ilustración tan más maravillosa, ¿verdad? Todo lo que nosotros le debíamos al Padre, este samaritano, que no es más que una representación, él lo pagó. ¿Cuál de estos tres? Le preguntó al escriba que le hizo la pregunta. ¿Crees que es el prójimo? Y el intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Y aquí está la enseñanza. ¿Cuál es? Ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo responde pues un discípulo ante las necesidades de otros? ¿O cómo debe responder un discípulo ante la mayor necesidad del ser humano? Con compasión, ¿verdad? Como su Señor, hablando del gran regalo y de la gran misericordia que ha recibido de aquel que vendó sus heridas, puso vino en ellas y ha pagado todo cuanto debemos. Esa es la lección que les había dado el Señor. A estos discípulos es una lección para nosotros. ¿Cómo respondemos ante las necesidades de otros? ¿Somos la voz de Cristo? ¿Somos los pies de Cristo? ¿O somos como aquellos que creían que la gente se merece lo que tiene, como los fariseos y saduceos? El Señor nos ayude, hermanos, y nos dé una palabra profunda al corazón y lo que Él haya querido hablarnos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a despedirnos con el himno Nadie pudo amarme como Cristo, pero oramos para dar gracias al Señor. Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias por esta palabra, pero más que esto, Señor, ahora que somos tus discípulos por gracia y por amor, te queremos dar gracias porque no has desechado nuestras vidas. Con paciencia nos has soportado y nos has ido enseñando a través de la vida tu carácter, tu persona. Y lo que más nos asombra, oh Padre, es que nos has llamado a servirte. Y como la ilustración de este niño que traemos ante ti, maleza y cosas que no deben ser, te damos gracias porque tu Hijo amado, nuestro hermano mayor, va purificando todo nuestro servicio y lo presenta
de una forma digna ante ti, oh Padre. Te pedimos que nos ayudes a ser conscientes y a tener oídos para oír, ojos para ver, en relación al ministerio que nos has delegado como iglesia y como hijos. En el nombre de Jesús seguimos pidiendo por tu gracia. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a cantar el himno Nadie pudo amarme como Cristo.
historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está.